¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches. Tenemos el gusto de compartir este espacio de entrevistas con el doctor Moisés Fernando Tagle. Él es un político, doctor en filosofía ecuatoriana, actualmente es candidato a la reelección como asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Debemos indicar que el doctor Moisés Tagle en la ESPOL desde noviembre del 2002 fue rector hasta el 13 de noviembre del 2012. Por 10 años fue candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano durante las elecciones legislativas de Ecuador el pasado 2013, cuando obtuvo un escaño como representante del Distrito 3 de la provincia del Guayas, junto a Cristina Reyes. Así que le damos la más cordial bienvenida y le preguntamos qué tanto puede aportar Moisés Tagle en cuanto a la educación en el país, a pesar de todos los cambios importantes que se han hecho, otros que han sido cuestionados también por parte de la oposición. Usted, más que nada como docente por más de 3 décadas, si no me equivoco, usted conoce cuál es la realidad de nuestro país y qué tanto hemos avanzado o definitivamente no se ha dado ningún cambio importante en lo que tiene que ver a la educación. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los machaleños y a los orenses en general a través de este muy prestigioso medio de televisión. A ver, yo he estado vinculado buena parte de mi vida a la educación superior. Fui profesor de la Politécnica alrededor de 42 años y fui su rector por 10 años. De tal manera que en los temas de la educación superior creo que alguna experiencia tenemos. Y obviamente nos interesa aportar soluciones a problemas que son evidentes que están ocurriendo en el Ecuador después de alrededor de 5 años que ha estado vigente la nueva ley de educación superior. Cuando en Montecristi se elaboró la Constitución que finalmente fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, se estableció un nuevo derecho para los jóvenes en este país, el derecho a la educación gratuita en las universidades públicas. ¿Y qué ha pasado, doctor Tagle? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el paso de los años? Que desgraciadamente las universidades públicas, hasta donde yo conozco, y yo hago esta pregunta en todas partes que visito en el Ecuador, no han tenido los recursos para poder ampliar la capacidad para receptar más estudiantes que los que pudieron hacerlo hace 5 años atrás. De tal manera que hoy en día hay un número enorme de estudiantes que se quedan sin posibilidad alguna de acceder a la universidad pública. O sea, ¿eso depende de lo económico? Por supuesto que depende de lo económico. ¿Y entonces ¿qué significa el examen que se toma para acceder a la universidad? Ya vamos a entrar a universidad? ese tema, esa es la segunda parte del problema. Entonces, la primera es que simplemente, aunque no hubiera examen de ingreso, no habría forma de atender a la demanda de cupos universitarios en el Ecuador del día de hoy. O sea, ese podría ser el punto fundamental, la problemática en sí que tienen ese las es un tema universidades importante públicas. que implica que el Estado y básicamente el gobierno central, esto no pasa tanto por la Asamblea, sino por el Ejecutivo, reasigne o asigne recursos adicionales a las universidades públicas de todo el Ecuador para que puedan ampliar su capacidad de recepción de estudiantes y sobre todo para que puedan crear nuevas carreras que demanda el desarrollo nacional. El segundo problema es que el SENACID se le ocurrió la idea de establecer un mecanismo para decidir quién va a la universidad, que no es otra cosa que un examen de aptitud, porque ese es el denominado ENES, es un examen de aptitud. O sea, y eso ha sido tan dirimente para que muchísimos estudiantes esa ha sido no tengan acceso a la educación correcto, superior. esa ha sido la forma de decidir quién va o quién no va a la universidad, y quién opta por la carrera que quiere estudiar y quién no. Entonces, para nosotros ese es el mecanismo equivocado. No porque consideremos que un examen de aptitud no sirva, sirve para determinar qué tipo de inclinaciones puede tener un estudiante con respecto a una determinada área del conocimiento. Sin desconocer, doctor Tagle, usted como docente y como rector también de una universidad tan importante, si no me equivoco, es una de las universidades, de las 5 universidades con categoría A en el país, así es, como es la ESPOL, sin dejar de reconocer que lamentablemente en las universidades públicas había una enseñanza que totalmente desmerecía de las capacidades y de las competencias que tienen otras universidades, en este caso las particulares. ¿Qué cambios importantes usted cree que sí se dieron, aparte de lo que usted acaba de señalar, que no existió las universidades con los recursos económicos, que el examen del CNC? ¿Qué cosa podemos rescatar de esta ley de educación superior? A ver, yo en su momento, cuando se discutió este proyecto que posteriormente se convirtió en ley, participé en muchas reuniones aportando ideas alrededor de la configuración del proyecto de ley.
Y estuve de acuerdo con algunos temas que hoy día están vigentes, ¿no? Por ejemplo, es deseable que en la universidad la mayoría de los profesores tengan el más elevado nivel académico. Perfecto. Yo no podía jamás estar en contra. Yo mismo tengo un doctorado en economía y obviamente aspiraría que todos los profesores de las universidades públicas y también de las universidades privadas tengan un doctorado eventualmente. Estuve de acuerdo también a que era necesario que las universidades se acrediten. Es decir, que haya un procedimiento para que esas evaluaciones que se hicieron de las universidades. Yo no sé si esas evaluaciones finalmente fueron bien hechas o no, pero el hecho es que estuve de acuerdo que se hagan esas evaluaciones. Algo que todavía está pendiente de realizarse, y que se ha avanzado muy poco y que es muy necesario, la acreditación de los programas y de las carreras. Porque una cosa es que una universidad esté acreditada y otra cosa muy distinta es que la carrera que uno escoge esté acreditada. ¿Okay? La acreditación de la universidad lo que muestra es que la universidad cumple con procedimientos de calidad en términos generales, ¿no? En cuanto a los asuntos académicos, los temas administrativos, facilidades para los estudiantes, etc. O sea, pero faltaría lo más importante. Pero faltaría lo más importante, la acreditación por carrera que reconoce el nivel del pensum de estudio del pensum de estudio de una carrera determinada. Eso Perfecto. todavía está pendiente. Ojalá que en los próximos años se logre completar ese proceso. Entonces yo estuve de acuerdo con algunas de esas iniciativas que están establecidas en la ley. Pero obviamente no estuve nunca de acuerdo y a la luz de los resultados que están ocurriendo el día de hoy, con lo que posteriormente ocurrió. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Se utilizó este examen de aptitud, un error. Porque realmente el problema fundamental que tienen los bachilleres que salen fundamentalmente de los colegios públicos cuando ingresan a la universidad, aún pasando este examen de actitud que toma la CENACID, es que no tienen el nivel de conocimientos adecuados para cursar exitosamente la carrera. Es decir, que no están preparados. No están preparados. Y no están preparados porque desgraciadamente la educación pública en los colegios no ha mejorado en el Ecuador. O sea, en definitiva resultó peor el remedio que la enfermedad. Resultó peor que el remedio que la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Que volvamos al tema de la nivelación de conocimientos, por lo menos de una manera temporal, ¿no? Hasta que la educación en los colegios mejore sustancialmente su nivel. Entonces, cada universidad debería tener la responsabilidad de hacer cursos de nivelación para que los estudiantes, dependiendo de la carrera que escojan, puedan tener éxito cuando ya estén en la universidad cursando los estudios correspondientes. Dije hace un momento que la carrera que escojan, porque ese es otro tema de fondo aquí. No es posible en pleno siglo XXI, en el siglo del conocimiento, que se pretenda desde una oficina estatal, desde un conjunto de burócratas establecidos en la ciudad capital, el que decidan qué carrera deben estudiar cada persona. Ese es un tema de total decisión individual de cada persona. Pero también hay una gran verdad en el Ecuador, que hay una sobreoferta de profesionales que están sin trabajo, que están con el título debajo del brazo y están haciendo cualquier otra actividad, pero menos el título que tienen y que pueden representar un abogado, un comunicador. Pero ese no es un tema que tenga que ver con el derecho que tiene la persona de decidir qué escoger. Por supuesto, tiene que existir una verdadera canalización para poder identificar cuál es la vocación, cuál es el perfil del estudiante, a qué es lo que se está inclinando, cuál es el futuro profesional de él. ¿Se está haciendo ese trabajo realmente yo no niego la validez de un examen de aptitud a efectos de identificar las inclinaciones vocacionales que puede tener cada persona. No niego tampoco el hecho de que se difunda adecuadamente los distintos perfiles de las carreras que se ofertan en la universidad pública o en la universidad en general. Toda esa información es útil, pero la decisión final de qué es lo que debe estudiar un estudiante corresponde al estudiante. Es intrínseco, ese es un derecho eso es lo que de cada ciudadano. No le corresponde al Estado, ni siquiera a los padres de familia. ¿Se debe hacer una evaluación del pensum de estudio, doctor Tacle? Se debe hacer una evaluación de los conocimientos que tiene el bachiller que aspira a seguir una carrera universitaria. Porque si no se hace eso, se corre el riesgo que ya está ocurriendo de que simplemente fracase, pues. Y salga de la universidad porque no cumple con los requisitos académicos para ir avanzando en el cumplimiento de la malla curricular. Y no solamente eso, la frustración que tienen muchos jóvenes. Y la frustración que hoy en día tienen los que jóvenes, no han podido, sus familias, por supuesto. Y el perjuicio económico que recibe la sociedad en su conjunto, porque no nos olvidemos que este tema de la educación gratuita superior en el Ecuador
la estamos costeando todos los ecuatorianos con nuestros impuestos. ¿Qué pasos se deben dar entonces para que lo que dice la Constitución entonces, se pueda ampliar la cumplir a oferta cabalidad? de recepción de las universidades públicas, nivelar conocimientos a los estudiantes a efectos de que no fracasen en sus estudios, dejar que libremente escojan su carrera, obviamente dándole toda la información que pueda ser necesaria para efectos de que la persona tenga información sobre el tema de las carreras que se ofertan en la Universidad Ecuatoriana, y sobre todo también permitir que el estudiante estudie en la ciudad que reside, porque también está ocurriendo algo gravísimo. Eso son generan gastos tremendos. Que los están mandando a estudiar en otros lugares. Imagínense, la mayoría de los estudiantes que van a las universidades públicas en el Ecuador provienen de familias de escasos recursos económicos. Y entonces, si tienen que enviar a sus hijos a la universidad fuera de la ciudad donde residen habitualmente, es una tremenda carga económica que muchas familias no la pueden. Otro golpe a la economía de los ecuatorianos. Doctor Tacle, ¿cuál otra propuesta más? Entiendo que tiene que ver la educación superior, sería una de las primeras, ¿no? El tema del emprendimiento. Ahora ocurre que todo el mundo habla del emprendimiento, todo el mundo habla de ayudar a los emprendedores, y se acaba de aprobar una ley gigantesca como de 500 artículos que, entre otras cosas, pretende ayudar a los emprendedores. Realmente lo que necesitan los emprendedores en este país es que los ayuden en la parte que necesitan. ¿Y cuál es la parte que necesita? Recursos financieros para poder financiar sus emprendimientos. Así es. Y esto por una sencilla razón. Aquí no estamos descubriendo el agua tibia. Los emprendedores en su gran mayoría son gente joven, o es gente que por necesidad decide emprender en algo de forma individual. Pero no son sujetos de crédito por la mayoría de ellos. No pueden ir a un banco privado a hacer un préstamo porque no son sujetos de crédito. No tienen un historial. No tienen historial, sobre todo no tienen garantías reales que ofrecerle al banco. Patrimonios, porque recién están comenzando. Entonces, ahí es donde que el Estado juega un rol fundamental, porque ahí es donde el Estado debe intervenir dando créditos a largo plazo y a tasas de interés muy ventajosas. Y en algunos casos, inclusive el Estado, el gobierno central, debe participar con capital de riesgo para financiar estos proyectos. Por supuesto, para lo que pueda suceder. Así es, a sabiendas de que muchos de estos proyectos pueden fracasar. Fracasar, así es. ¿Qué otra propuesta, doctor Tacle? El tema de facilitar de que toda la propuesta del cambio positivo que plantea Cynthia Viteri para la reactivación económica y la generación de empleo que se va a poner en práctica a partir del mes de mayo, evidentemente tenga el apoyo legislativo, porque muchas cosas pasan por el tema de aprobaciones en la Asamblea, y por eso es que aspiramos que el Partido Social Cristiano llegue con un importante grupo de legisladores a la Asamblea Nacional para apoyar en lo que sea necesario en el plano legislativo para que las propuestas del cambio positivo tengan el resultado que todos esperamos. ¿Qué dicen las encuestas? Economía y generación de empleo. Las encuestas muestran resultados muy importantes para nosotros. Estamos avanzando en el apoyo ciudadano, no solamente en la candidatura presidencial. De hecho, la candidatura de Cynthia Viteri es la única que va creciendo en todas las mediciones. ¿En qué porcentaje está hasta el momento? Bueno, yo no le podría anunciar exactamente en el porcentaje. Hay una encuesta que se va a anunciar este fin de semana, que están ya procesándola. Pero lo que se ve de la tendencia desde que se empezaron a hacer encuestas hace 3 o 4 meses atrás, que la candidatura de Cynthia Viteri es la única que va de manera ascendente, teniendo más apoyo popular. Doctor Moisés Tacle, ¿cuántos asambleístas se piensa entrar por el Guayas? Pues yo le podría decir que vamos a tener mayoría absoluta en la asamblea, pero eso no es una afirmación realista. La asamblea próxima va a estar muy fragmentada. No va a haber ningún grupo político que tenga la mayoría en la asamblea. Necesariamente vamos a tener que llegar a acuerdos políticos con otras tiendas políticas. Afortunadamente, todos los que vamos a llegar a la asamblea y que pertenecemos a los distintos grupos políticos que hemos hecho oposición al correísmo, vamos a tener los votos suficientes y vamos a podernos poner de acuerdo en temas sustanciales. Ojalá sea así, doctor. Muchísimas gracias por su presencia por esta oportunidad. Aquí con nosotros en Eurovisión, el doctor Moisés Fernando Tacle, candidato a la reelección para la Asamblea Nacional.